Muy buenos días. De verdad que es una alegría, un gran gozo volver a la casa. Se extraña todo, se extrañan las personas, claro que sí. En primer lugar, se extrañan los sitios, se extraña el poder estar en estos espacios de crecimiento, de desarrollo espiritual, en el cual como familia queremos crecer juntos. Y tengo que decir que, agradezco al Señor por la oportunidad de haber hecho este viaje, participar de esta capacitación y que nos da siempre un espacio para la reflexión que a veces no tenemos en el día a día. Y eso fue esta semana, especialmente allá en Idaho, en una iglesia que está en una ciudad muy pequeña, se llama Post Falls, y aunque es una ciudad de, creo que son 12,000 habitantes, la iglesia tiene 8,000 miembros. Y uno se pone a pensar cómo lo lograron. Bueno, porque es una parte también metropolitana como Santiago, ¿cierto? Uno podría decir, si la Reina está desconectada de Peñalolén o de Las Condes o de Ñuñoa. No, estamos conectados. Entonces, esta ciudad es pequeña, se llama Post Falls, pero está conectada con otras ciudades, con Harding, Coeur d'Alene y otras ciudades pequeñas que muchos de estos miembros de la iglesia pues están en estas ciudades pequeñas y están conectados con una iglesia principal, pero que también ya ha podido ampliarse y crecer a otras 4 iglesias en este sector del país. ¿Qué significa para nosotros el que podamos cada domingo poder disfrutar de un tiempo de la palabra? Pues es congregarnos, es reunirnos aquí, mientras que nos sigan dando las posibilidades, mientras que el gobierno ponga las restricciones que vayan a poner, porque esto es tan variable, esto es tan cambiante. Se ejerció una presión por parte de la comunidad deportiva futbolera, y a partir de esta semana se va a hacer un cambio, una transición para permitir que hayan más aforos en los estadios. Que resulta que para un concierto se permitía el ingreso completo, pero para un partido de fútbol había una limitante de 10,000 personas por estadio. Entonces hicieron una variación y ahora es el 85%. Lo cual significa que así, de un día para otro, un equipo como Curicó Unido, que tenía cada domingo la posibilidad de llegar con 10,000 miembros a su estadio, ahora va a tener que poner solo 8,500. ¿Por qué? Un cambio, ¿no? Cambiar de 10,000 a 8,500. Miren lo que es una norma que se pone solamente así, como en tabla rasa, ¿no? Como para todos. Al poner el 85% a este estadio que tenía capacidad para 10,000, ahora solo le pueden poner 8,500. Pero con la anterior permisividad, que era de 10,000, pues ellos iban a tope en su capacidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos en un momento en el que tomamos decisiones basados en números, en estadísticas, y como los gobiernos son bastante cambiantes, nos dimos cuenta, ¿cierto?, de lo que fue hasta el 11 de marzo, un gobierno con una inclinación política, ahora el gobierno tiene otra inclinación política, pero las decisiones las toman todos por igual, basados en números y en estadísticas. Y ahora nosotros podemos congregarnos hasta un aforo, y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Todos tenemos la esperanza, la expectativa de que se caigan por completo todas estas restricciones, ¿cierto? Como el uso de la mascarilla en sitios cerrados, como lo que significa a veces el estar reunidos en ciertos contextos por horarios definidos. Pero confiamos en que, sin importar lo que pase, nos vamos a seguir nosotros reuniendo, congregando y uniendo en amor
bajo la misma premisa, y es que somos discípulos del Señor. Ahora, esto es una pregunta con la que voy a empezar, ¿cierto? Y que les voy a pedir a quienes están allá en sus casas que, aprovechando la interacción que podemos tener a través del chat, yo lo tengo aquí abierto porque hoy quisiera leer algunas de esas intervenciones. Hagamos algo bien interactivo con varias preguntas en las que espero que nos podamos responder, ¿cierto? Y aquí participar los que están aquí y también los que están en la casa. Cuando yo digo que nosotros somos discípulos y que nos reunimos como discípulos, quiero pensar que todos entendemos de dónde surge esa palabra. ¿Por qué nos podemos llamar discípulos? ¿Por qué nos llamamos discípulos? ¿O por qué nos llamamos cristianos? Ah, bueno, mira lo que sucedió, ¿no? Cuando dije discípulos nos complicó un poco la situación, pero cuando dije cristianos, ya. Bueno, ya solucionamos cuál era esa pregunta básica de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Ustedes ya lo tienen claro? De todas maneras, la gallina. Bueno, ¿qué fue primero? ¿Un discípulo o un cristiano? ¿Ah? Una pregunta como básica, ¿cierto? Como sencilla, debería ser fácil de responder. Hay un delay en lo que tiene que ver con el chat de WhatsApp, así que voy a disculpar a los que están en las casas que todavía no hay ninguna respuesta porque hay una diferencia de tiempo. Voy a creer que es por eso y no que están dejando de participar. Bueno, Pablo ya me dijo que primero fue la gallina, pero bueno, primero vamos a resolver lo de los discípulos y los cristianos. Porque hoy en día también a nosotros nos preguntan, ¿y usted de qué religión es? ¿Y qué decimos? Cristiano, normalmente, ¿cierto? Pero para poder resolver realmente qué fue primero, el huevo o la gallina, pues los científicos, ellos trataron de hacer toda una disertación de cómo era posible que apareciera una gallina. Entonces ellos, para poder tener una respuesta que no riñera con la idea de la evolución, también estuvieron de acuerdo con que fue la gallina. Nosotros lo creemos porque Génesis capítulo 1 dice que el Señor creó todos los animales. Si hubiera creado los huevos, pues habría dicho los huevos de todos los animales. Pero ¿quién empollaba ese huevo? Entonces los científicos dicen, no, tuvo que haber sido la gallina, pero es una gallina que evolucionó primero de otro animal. Y ellos entonces también entraron en acuerdo con la palabra de Dios, a lo cual nunca han podido llevarle la contraria realmente a la palabra de Dios. Pero nosotros lo creemos porque está en la Escritura. Y si creemos que en la Escritura hay una respuesta para qué fue primero, si el huevo o la gallina, yo quisiera pensar que también hay una respuesta para ver qué fue primero, si el discípulo o el cristiano. ¿Creen ustedes que hay una respuesta? Bueno, Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Así es, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Para quienes están en sus casas allá también, ya lo están leyendo. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Los discípulos. Pero es que, ¿qué fue lo que mandó Jesús a hacer? ¿Ir y hacer cristianos a todo el mundo? Ir y hacer discípulos.
O sea que para nosotros, a mi manera de ver, la palabra discípulo debería ser mejor definición para nuestras vidas que la palabra cristiano. Pero por una pequeña encuesta que se hizo, así como yo les pregunté al principio, ¿qué es lo que ustedes responden cuando les preguntan qué profesión de fe es la que ustedes están llevando a cabo? ¿Qué iglesia es a la cual ustedes asisten o qué religión ustedes tienen? La mayoría dice cristianos. Y hay una mayoría de cristianos, aún en Chile. A veces como que nos cuesta creerlo, pero sí hay una mayoría de cristianos, de personas que se reconocen a sí mismos como cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, ese ya es otro tema, ¿cierto? Pero yo quisiera que hoy pudiéramos nosotros comenzar, si entendemos bien que lo que Jesús mandó a hacer fue discípulos. Y al principio, cuando se hizo la labor de evangelismo, de multiplicación del mensaje, cuando se empezó a predicar el evangelio, como lo vemos en Hechos 2, del 42 al 47, que los apóstoles están predicando y ese día se convierten y son bautizadas, ¿cuántas personas? Como 3,000. Si ese día se bautizaron esos 3,000, ¿en qué se convirtieron esos 3,000? ¿En cristianos o en discípulos? Porque lo que vemos en el capítulo 11 de Hechos es que se llamaban discípulos y por primera vez en Antioquía, después de haber pasado mucho tiempo, es que aquí nosotros, claro, leemos lo que dijo, ¿cierto?, el escritor, ¿cierto?, que después de todo un año, una manera en la cual nosotros podemos llegar a más o menos tener una idea de la cronología del libro de Hechos, a partir de lo que pasó en Hechos capítulo 1, que es la ascensión de Jesucristo, es por cada capítulo más o menos sumar un año. Es un aproximado. Para poder tener una idea de cuántos años pasaron desde que predicaron los apóstoles, ¿cierto? En el apenas el inicio del capítulo 2, digamos que ese fue el primer año en el que empezó la iglesia. Si aquí en el capítulo 11 han pasado 11 años y por primera vez se les llama cristianos. ¿Cómo se les llamaba antes? Discípulos. Y parece que discípulos tenía un gran significado, un gran valor, que ellos habían llegado a entender todas las implicaciones de lo que es un discípulo, y por eso también aparecen palabras que se relacionan con el discípulo y nosotros a veces las utilizamos porque están relacionadas con, por ejemplo, discipulado. ¿Qué será discipulado? Ya, las preguntas siguen surgiendo y aquí yo todavía en el chat no veo muchas respuestas. ¿O será que está desactualizado el mío? ¿Por qué está desactualizado el mío? Yo solo veo la de Pablo. Ah, no, ahí sí ya no puedo mirar. Yo tengo abierto el celular. Y si cierro el celular se me cierra la transmisión. Ya. Gracias. ¿Qué otra? Habían dicho de discípulo también, alumno. Ya. Gracias. No las había leído por eso, porque yo tengo abierto en mi celular solo la transmisión de YouTube. Pero gracias por la participación también dentro del chat. Gracias. ¿Qué es discipulado? Aprendizaje. Pocas participaciones tampoco en el chat. Es bueno preguntárnoslo a veces, ¿cierto? Porque creo que ustedes han escuchado esa palabra, ¿o no? ¿Nunca habían escuchado discipulado? ¿Sí? En algunos casos, a veces nosotros lo decimos aquí mismo, dentro del contexto de la iglesia, en algunas predicaciones, pero quedan las dudas, ¿no? Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿será que discipulado es una clase?
Podría ser. Para algunos, el discipulado implica una formalidad de estudio, de aprendizaje, como dijeron por acá, ¿cierto? Que a veces implica un escritorio o un pupitre, un lugar donde sentarse para tomar la clase de discipulado. Una opción. Por eso, para algunos, cuando hay una palabra como discipulado, también llega como relación. Un libro. ¿Alguien aquí hizo alguna vez un discipulado a través de un libro? ¿Sí? Y devolviéndonos a la pregunta anterior, ¿alguien estuvo en una clase de discipulado donde estaba sentado formalmente y le dieron clase? Entonces, pues una posible respuesta, ¿cierto? Una tutoría, dijeron ahí en el chat. Gracias. Pues hay otras alternativas también. Puede ser que discipulado es un título, una graduación con la entrega de un diploma, un reconocimiento, ¿no? Nadie recibió un cartoncito donde decía finalizó su discipulado. O terminaste discipulado nivel 1, promovido a discipulado nivel 2. No es tan raro, parece que algunos están asintiendo con la cabeza. No sé cómo hacen ustedes allá en las casas también, de pronto. De pronto están moviendo, sí, dice. Yo sí clase, dice Pablo, ¿qué? Yo di clase de discipulado, ¿será? ¿O sí? Yo hizo, claro. Gracias, Pablo, pero espérate, ahora sí. No, ahora sí. Ahora sí lo vi. Antes solo sospeché. Pues vamos a ver qué dice la palabra. Porque como así tenemos nosotros algunas dudas sobre qué es, si es clase, si es un título, si es un libro, pues la palabra del Señor debería aclararnos suficientemente qué es el discipulado. Y yo les invito a Lucas capítulo 9, porque creo que aquí en Lucas hay una idea muy clave de lo que para nosotros puede ser el discipulado. Capítulo 9, versículos 57 al 62. A ver si ustedes se pueden identificar con esta idea de discipulado que yo creo que aquí hay para nosotros. ¿Ya lo tenemos? Si alguien no lo tiene, dice misericordia, espérenme. Ya, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que traes para nosotros hoy. Una bendición diaria de poder tener acceso a tu palabra. A veces perdemos esa oportunidad, algunos días olvidamos lo importante que es estar conectados con el mensaje que tú tienes para nuestras vidas diariamente. Pero gracias, Señor, porque con tu infinita bondad nos sigues hablando de diferentes maneras. A veces nos llega un mensaje, a veces nos llega un devocional, a veces lo escuchamos en la radio, en la televisión, a través del celular, de diferentes formas tú nos hablas. Lo que pedimos, Señor, es que hoy también nos hables, que tu palabra nos hable,
y que podamos ver en este mensaje las respuestas tuyas, no nuestras respuestas, Señor. Ante estas preguntas, que lo que podamos entender es lo que tú piensas, Señor, y lo que tú plasmaste a través de tu palabra, que es un discípulo, que es el discipulado. Así que en tus manos quedamos pidiendo que tu Espíritu Santo nos enseñe y que nosotros tengamos corazón dispuesto para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya con esto en mente, con lo que acabamos de leer, probablemente si yo les pregunto otra vez, ¿qué son ustedes, discípulos o cristianos? ¿Qué me van a responder? Este no pierde, ¿no? Sí, dicen eso de algunos equipos de fútbol, que gana o empata pero nunca pierde. A todos les toca su Nochebuena. Pero es importante que nosotros entendamos, sí, qué significa lo uno o lo otro. Porque hay 3 palabras que se repiten aquí en este texto que acabamos de leer, que es bastante corto, del 57 al 62, son 5 versículos, pero en 3 versículos diferentes, en el 57, en el 59 y en el 61, hay una misma palabra que se repite y que creo yo, muchas veces cuando nosotros tratamos de analizar algo, cuando se repite algo es porque es importante, porque hay un énfasis. Eso nos ayuda a entender a veces, no siempre, pero en ocasiones cuando estudiamos la palabra, ciertas repeticiones dan muestra de un énfasis. ¿Cuál palabra se repite 3 veces en el 57, 59 y 61? Seguir, seguidor. Y está en el contexto de lo que dicen unos o dice Jesús. Jesús también lo dice, ¿cierto? En el 57 nosotros encontramos a alguien que muy animoso dice, Señor, te seguiré. Y después Jesús, en respuesta, le dice a alguien también, sígueme. Y esta otra persona también dice, te seguiré, Señor. 2 animosos que dicen, te voy a seguir, y una invitación de Jesús a seguirlo. Así es como nosotros entendemos que puede ser visto el discipulado o el discípulo, alguien que está dispuesto a seguir a Jesús. Y claramente lo que nosotros notamos es que muchas de estas personas que escucharon a Jesús cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él predicó, se les hizo esta invitación. Jesús estaba caminando y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, estaba sentado a la mesa, pasó por el lado de él y le dijo, sígueme. Y enseguida le siguió. Cuando llamó a los pescadores, a ellos también les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y a muchos llamó, pero esas multitudes que a veces estaban detrás de él no siempre iban por sus enseñanzas, por lo que era el ejemplo que él les daba. Recuerden que también apareció un grupo de personas que escuchó que multiplicaba panes y peces. Y su fama se difundió porque también sanaba. Y bueno, parece ser que son de las necesidades más básicas, ¿cierto? Comida y salud. Hoy cuando nosotros pensamos en qué es parte de lo más importante que nosotros necesitamos, pensamos en salud, en alimentación y en vivienda, ¿verdad? Para nosotros a veces es muy difícil pensar que alguien pueda vivir a la intemperie, sobre todo en esta época del año, ¿cierto? En el invierno. Pero hasta las personas que están viviendo en la calle, ¿ustedes han visto habitantes de calle? Se organizan una pequeña casa, una cama, un lugar donde dormir.
porque estar a la intemperie no es realmente posible, aunque sea verano, también se cubre en la noche del frío que hace. Aún en el verano las personas tienen una pequeña casa, se le ha llamado una casucha o un cambuche. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica. Unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de acompañar a la alcaldía en una jornada de traer a esas personas que estaban viviendo en la calle para llevarlos a los sitios que dispone el gobierno para su cuidado, ¿cierto? Albergues, sitios de paso, especialmente para el invierno. Y ahí conocí a dos caballeros y uno de ellos me dijo: yo no tengo necesidad de estar en ninguno de estos sitios de albergue porque tengo una buena casa, me dijo. Y me dijo: ¿dónde está? Está en el separador de Bilbao, en donde a un lado está La Reina y en el otro lado está Las Condes. Me dijo: la tengo arriba, tengo un buen colchón, me he cubierto con suficientes plásticos, aunque llueva no me mojo, no tengo ninguna gotera. Porque parece ser que también es una de esas necesidades primordiales. Yo cobro mi pensión solidaria, soluciona la segunda y me atiendo en el consultorio. Una persona que está viviendo en la calle pero tiene solucionadas sus tres. Y muchos de los que estaban siguiendo a Jesús pensaban en la posibilidad de por lo menos solucionar 2 de 3. 2 de 3. Salud, sanaba. A veces una persona tocó el borde de su manto y con eso quedó sana. A otros les hizo una pócima milagrosa, maravillosa, llena de contenido químico. Escupió en barro y sanó, con barro y saliva. A otros los sanó diciendo: tu fe te ha salvado. Y a otros en control remoto, habían milagros delivery. Dijo: vete que ya tu hija está sana. Se fue y claro, aunque vivía en otro lugar, había sido sana. Mire la potencia, ¿cierto? El poder de Dios demostrado. Por eso muchos seguían a Jesús. Pero a medida que fue pasando el tiempo y cuando las cosas se iban complicando, ese número de seguidores ya era cada vez menor. Y pasó de esas multitudes que lo seguían a multitudes que gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Ya no podíamos decir nosotros que había multitudes de discípulos, ¿cierto? Capaz que con un poco de ayuda nuestras manos contaban la cantidad de discípulos que él tenía, que también llamábamos nosotros apóstoles, ¿cierto? ¿Cuántos eran? 12. De las multitudes pasó a 12 con los cuales tenía una relación mucho más cercana, con quienes conversaba, con quienes compartía, iba de un lado para el otro, iban en la barca, Jesús se dormía, ellos se angustiaban. Había un grupo que se fue reduciendo y se redujo hasta la mínima expresión, porque en el momento en el que Jesús estaba siendo juzgado, cuando iba a ser crucificado, ¿cuántos quedaron ahí diciendo: yo soy de los que siguen a Jesús? Como dijo Marcos, cri, 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 cri. Hasta aquellos que habían sido muy aventureros en decir: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y el Señor le dijo: ay, Pedro. Como el emoticón, ¿cierto? No, Pedro, no sabes lo que dices. Esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y ese era uno de los que habían dicho: te seguiré hasta la muerte. Parece que suena muy fácil de decir, pero ser un seguidor tiene una implicancia mayor. Y aquellos a los que Jesús llamó sus seguidores aparecen solamente cambiados, transformados
con una nueva motivación, en una forma diferente de actuar después de la resurrección de Cristo. Ahí sí alcanzamos a ver a un Pedro que, aunque estuvo asustado, aunque estuvo dispuesto en palabra a morir por Jesús, pero apenas le dijeron: oye, tú eres de los que seguían a él. No, yo no lo conozco. Ahora vemos a ese Pedro en Pentecostés, enfrente de una multitud, diciendo: ustedes mataron al Hijo de Dios. Eso sí es valentía. Eso es más valiente que meterse en el Estadio Monumental con una bandera de la U. Más valiente. ¿Y qué pasó? Que ese grupo reducido, que se había diezmado, que después quedaron en 11 por la muerte de Judas, empiezan a compartir la palabra con denuedo, dice la palabra, una y otra vez en el templo, en las casas. Y ya este Pedro está predicando en el templo con Juan, y vienen y lo apresan y le dicen: no puedes seguir haciendo eso. Y él dice: no importa, ustedes hagan lo que tengan que hacer, yo seguiré predicando. Y lo azotaron. Dijo: gloria a Dios, me azotaron por Cristo. Este parece otro Pedro, le hicieron lobotomía, le cambiaron el cerebro, uno nuevo. ¿Qué lo cambió? Lo cambió Cristo. Este grupo de personas, hombres y mujeres que empezaron a seguir a Jesús, vieron sus vidas cambiadas y transformadas. Y lo que vemos en cada capítulo de la Escritura, pero especialmente en Hechos, es cómo ellos empiezan a vivir en una comunidad, acompañándose y viendo unos y otros cómo se daba esa transformación de las vidas de hombres y mujeres que, estando muertos en sus delitos y pecados, ahora han pasado, como dice la Escritura, de muerte a vida. Y esa es la característica principal del que se ha de llamar seguidor de Jesús. Tiene que pasar una transformación real de su vida. Dejar de estar pensando por sí mismo en su salvación, por sus propias obras, por lo buena persona que es, por lo buen amigo, por lo buen marido, por lo buen hijo, y empezar a pensar, como dice la Escritura en Juan 1:12, ¿para quién es la salvación? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la transición de muerte a vida, de estar sin Dios a ser hechos hijos de Dios. Y de ahí en adelante entonces empieza la nueva vida de lo que llama el apóstol Pablo nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Qué significa nacer de nuevo? Pues en palabras del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida en Cristo. Ya pasamos todos por ahí. ¿Puedes identificar un momento en el cual tú hiciste esa transición de muerte a vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has podido declarar con tu boca, con tu propia vida, que Jesús es el Señor? ¿Que Jesús es tu Salvador? Estás en el camino. ¿Alguna vez escuchaste de alguna manera, a través de un mensaje, a través de la palabra de Dios, esa invitación de Jesús: sígueme? Si respondiste, caminando detrás de Cristo Jesús,
entonces haces parte del grupo de los seguidores de Jesús, que se les llamó discípulos y que después se les llamó cristianos. Pero ese grupo de personas, si somos conscientes de lo que Jesús le dijo a este caballero, tienen una alta expectativa de lo que significa seguir a Jesús. Porque muchos estaban esperando que al seguir a Jesús tuvieran comida asegurada, pues si multiplicó de 2 panes, de unos pocos peces, si podía sanar a través de tocar el borde de su manto, pues seguramente iban a seguir haciendo esa obra. Y efectivamente dice la Escritura que ponían los enfermos a la sombra de los apóstoles. ¿Han leído ese texto? Y pasaban los apóstoles y la sombra sanaba. O sea que la gente que seguía a los apóstoles también seguía el mismo precepto del Jesús sanador. Ya los apóstoles no volvieron a multiplicar los panes y los peces, pero encontramos nosotros en Hechos capítulo 6 que cuando había necesidad, muchos entregaban sus posesiones, que muchos aportaban y llamaron entonces a los diáconos para que hicieran la distribución. Las necesidades se suplían. Faltaba solo una cosa, la casa. Comida, salud y la casa. Pero para la casa lo que el Señor les dijo fue lo siguiente. Miren lo que Jesús prometió a sus seguidores. Versículo 58, Lucas 9. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Parece ser que una de las piezas fundamentales para poder descansar es la almohada, ¿cierto? Y uno dice, si tienes una buena almohada, tienes un buen lugar donde dormir. Pero si no estamos pensando en que seguir sus caminos, seguir sus pisadas implica haber nacido de nuevo, haber sido transformado, haber sido cambiado, pues claro que no vamos a entender eso de que la forma en la que Jesús promueve que lo sigan es sin asegurarles nada. ¿Ustedes ya estaban convencidos de que yo les iba a sanar todas las enfermedades? Efectivamente, voy a sanar las enfermedades. Ustedes están preocupados por la comida, por el vestido. Yo les digo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ustedes están preocupados por dónde vivir. No se preocupen. Las zorras tienen, las aves tienen, ustedes no sabemos. ¿Cuánto de lo que Jesús dijo nos complica muchas veces, cierto? Porque no es a lo que nosotros estamos acostumbrados. A veces queremos tener todo ciertamente arreglado, prometido, y lamentablemente en los últimos años los gobiernos se han preocupado por tocar el corazón del electorado en esas 3 necesidades básicas. ¿Ustedes han escuchado en los últimos días las palabras vivienda digna? ¿Salud digna? ¿Sustento básico? ¿Por qué están hablándonos de todo esto? Porque es lo que todos tenemos en la mente, la esperanza de tener nuestra propia casa, el anhelo de tener por lo menos una cobertura de salud que nos permita en el caso de un accidente o de una urgencia ser atendidos. O lo básico que esperamos nosotros al llegar a nuestra casa o abrir el refrigerador o una alacena es ver comida, ¿cierto?
Pero Jesús, tocando también un poco esto, dice: las preocupaciones básicas que ustedes tienen, que creen que al seguirme a mí se van a solucionar, la salud, la comida y hasta el hospedaje, mírenme a mí. Yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Seguir su camino no implica la solución a todas las necesidades básicas. Pero hubo mucha gente que detrás de Jesús creyeron que iban a encontrar la solución a todo aquello para lo cual 2000 años atrás o hoy en el 2022 siguen siendo las necesidades básicas. De razón tenía el Señor en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 en decirnos, Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando Jesús le dijo a sus seguidores: vengan, aunque yo no les voy a ofrecer ni siquiera la casa, la salud o la comida, pero si están dispuestos a hacerlo, vengan conmigo. Ahí se hizo el ofrecimiento más realista, más aterrizado y menos populista de toda la historia. Porque todos los grandes líderes ofrecen el cielo y la tierra. Todos los grandes políticos nos ofrecen la resolución a todos los problemas. Pero Jesús, cuando invita a que le sigan, dice: síganme, pero ni siquiera tendrán una almohada donde recostar la cabeza. A ver, ¿cuántos dicen yo? ¿Ustedes fueron conscientes que cuando dijeron que querían seguir a Jesús, ese era el ofrecimiento que Él les hizo? No se pueden ahora poner en la fila de las quejas y reclamos cuando no salieron bien las cosas, cuando te enfermaste, cuando perdiste el empleo, cuando faltó algo en la casa, porque Jesús lo que ofreció fue eso: síganme, pero las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, y yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. A veces no pensamos en las implicaciones de lo que significa seguir a Jesús. Y a la primera dificultad, ahí pensamos de una vez en desistir. Cuando las cosas no salen bien, entonces aflojamos. Cuando no salen como esperaba, pero es que yo oré, yo ya le pedí a Dios y Él dijo que me escuchaba. Sí, pero también dijo que respondía conforme a su voluntad. Así que ser discípulo tiene una implicancia grande. Cuando Jesús dijo entonces: sígueme, y presentó la imagen de yo no tengo dónde recostar la cabeza, a algunos que les encanta la almohada con el contour pillow, ¿no? Con el memory foam. Parece que no estaba en ese catálogo. Más bien lo que probablemente significaba esto era la posible incomodidad
A sus seguidores, claro, Él les advirtió, les dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes, ¿qué creen que les van a hacer? Pero síganme. ¿Ah? ¿Qué tal la publicidad que se hacía Jesús? Si eso hicieron conmigo, les dijo, ¿qué creen que les espera a ustedes? No es este un mensaje pesimista, pero a veces cuando nosotros vemos ese llamado de Jesús, estamos pensando solo y únicamente en comida, salud y hogar, casa. Pero las manos del Jesús que nos están llamando a seguirlo todavía tienen las heridas de los clavos, porque cuando Él resucitó se mostró a sus discípulos. ¿Y cómo fue que Tomás por fin creyó que sí había resucitado? Cuando puso sus manos en sus heridas, ahí Él puso su dedo en las heridas, puso su mano en el costado. Las manos de Jesús todavía siguen extendidas para llamarnos, para decirnos, sígueme. Pero tal parece ser que la historia no ha cambiado mucho. Y todavía cuando hoy tenemos esa invitación, empiezan a surgir toda una serie de excusas. Bueno, estos caballeros tenían unas excusas muy viables, ¿y por qué no? ¿Cómo no vamos a creer nosotros que lo que dice el primero en el versículo 59, déjame que primero vaya y entierre a mi padre? Uno dice, uy, pero la respuesta de Jesús sí que fue terrible, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¡Qué insensible! ¿Cómo le pide Jesús eso a este hombre que le está abriendo su corazón y le dice, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre? Bueno, ciertamente cuando nosotros miramos el contexto histórico, alguien que hubiese estado en un funeral no estaría ahí escuchando a Jesús. Así que lo más probable no es que el papá estuviera muerto, sino que el papá estaba tal vez enfermo o estaba en una avanzada edad, y este caballero le dijo, yo te voy a seguir, pero déjame un momentito, un tiempito, me faltan unos años, tal vez para el próximo año, ¿me avisas en dónde vas a estar para yo ir a seguirte? Porque los funerales en el pueblo judío eran momentos para el recogimiento y no eran para estar por fuera, no, si el papá hubiese estado muerto, él estaba allá en el funeral. Ese Jesús insensible también encuentra respuesta, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero al segundo, el 61 nos dice, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ir a decir solamente, chao, me voy. ¿Cómo no? Entonces la respuesta de Jesús nos deja mucho más desconcertados, ¿cierto? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo así? Solamente se iba a despedir, solamente iba a decir chao. No era la despedida, no era el funeral, era lo que había en el corazón de estos hombres que dijeron que iban a seguir, pero que claramente no tenían realmente la disposición para hacerlo. Que sonaba muy bonito para los demás que estaban escuchando, ¿cierto? Yo voy a seguirte, pero que no era el resultado de una verdadera decisión personal. Una serie de excusas, como cuando nos quedamos mirando más hacia atrás en la vida en vez de mirar lo que viene hacia adelante. Ya lo habíamos dicho en otra ocasión, el vidrio
El espejo que está en el auto que sirve para mirar hacia atrás no es ni siquiera el 10% del tamaño del panorámico que tenemos para mirar hacia adelante. Por eso cuando Jesús dice esta frase nos hace pensar, ¿qué es más importante para ti? ¿La vida que estás dejando atrás o la vida que tienes por delante? Lo que implica seguir a Jesús es poner la mirada en lo que viene hacia adelante. No sabemos qué viene, pero lo que sí sabemos es que si estamos con Él, todo vale la pena. Todo tendrá sentido. No sabemos cuáles serán las luchas, cuáles serán las dificultades, cuáles serán las pruebas, pero Él prometió algo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las circunstancias pueden cambiar, las circunstancias pueden variar, hasta las políticas. Nuestro país puede cambiar mucho después del 4 de septiembre, ¿verdad? ¿Eso te angustia? ¿Te preocupa? ¿Te quita el sueño? No mires hacia atrás, mira hacia adelante. Lo que hicieron ya fue hecho, ya es un borrador. ¿Qué tenemos nosotros? Toda una vida por delante con Cristo. Pero sí hay una gran diferencia muchas veces entre lo que significa ser un creyente, ser un cristiano, y es el crecimiento que se da cuando podemos nosotros entender que no podemos quedarnos atrás estancados en una etapa anterior de la vida. Ya lo hemos visto como la Escritura nos dice, ustedes cuando nacieron de nuevo fueron hechos una pequeña criatura, una nueva criatura, un bebé espiritual. Al principio necesitaron leche, pero tienen que crecer y tienen que recibir el alimento sólido. Si te quedas mirando hacia atrás, entonces en las anteriores etapas, claro, tan rico que era cuando estábamos pequeñitos, no nos preocupábamos de nada, no había que trabajar, no había que pensar en pagar cuentas. Por eso algunos quisieran seguir siendo niños, ¿cierto? Pero crecer y madurar implica también aceptar todos estos cambios en la vida y no quedarnos todos los años siguiendo una corriente, solamente un grupo, viéndome como miembro de una iglesia, pero nunca como un discípulo de Jesús. Porque ser miembro de una iglesia es muy fácil. Y hoy día llamarse cristiano, a veces en algunos contextos es hasta encachado. Bien, no está mal visto. A veces uno dice, yo soy cristiano, y dice, ay, qué bueno, ore por mí. Pero el discípulo no tiene dónde recostar la cabeza, pero sabe en dónde está su cabeza, sabe quién es su cabeza y sabe que no se puede estancar y quedar ahí toda la vida siendo un niño, sino que tiene que crecer, desarrollarse, madurar. Y la madurez espiritual la vemos nosotros reflejada en toda la Escritura. Pero especialmente el apóstol Pablo nos dijo qué significa madurar en Efesios capítulo 4 versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde crecemos nosotros espiritualmente? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la estatura a la cual debemos llegar? Díganlo, por favor. Porque si no, se pueden quedar con la idea que es Gamaliel. Yo tengo que crecer a la estatura de Gamaliel, aprender a orar como Gamaliel.
Y no es así. La medida nuestra de todos nosotros es Cristo. La estatura es Cristo. Al que seguimos es a Cristo. Pero díganlo convencidos, por favor. ¿A quién siguen ustedes? A Cristo. Si no lo pueden decir, permítanme decirles, cada uno tendrá que analizar a quién siguen. Porque si no pueden decirlo es porque no estamos convencidos de que realmente estamos siguiendo a Cristo. Y esa es una respuesta que es personal. No es una membresía, no es ser cristianos, no es ser creyentes, es ser discípulos. Y eso cuesta. Y los discípulos lo sabían. ¿Saben? De los 12, la historia dice que de los 12, solo uno murió de viejito. Los demás apedreados, crucificados, asesinados, lapidados. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Pero hoy es mucho más cómodo seguir a Cristo. Hoy optamos nosotros por sacar la excusa. Es que tengo que primero ir a hacer esto. Es que tengo primero que hacer lo otro. Déjame que vaya a despedirme de mi familia. Y cuanta excusa se nos ocurre, la podemos poner enfrente para no seguir a Cristo. Pero mis amados, déjenme decirles que la palabra, aunque en capítulo 11 de Hechos haya llamado por primera vez a los cristianos, nunca cambió el mandato del Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Hacemos discípulos. Somos discípulos. Este es el momento entonces para recordarnos a cada uno de nosotros en dónde estamos, en qué lugar de ese espectro amplio de los que seguían a Jesús estamos. ¿Somos de los que van por la comida? ¿Somos de los que van por la sanidad? ¿Somos de los que van por la almohada con torpilo? ¿O somos de los que pueden cargar su propia cruz y seguirlo? Porque eso fue lo que Él pidió. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. No sé cuántos seguidores de Jesús hay aquí. Yo por definición podría decir, todos aquí somos cristianos. Y eso es políticamente correcto, ¿cierto? También los que están allá viendo la transmisión, todos políticamente correctos, somos cristianos. Pero el seguidor de Jesús, el discípulo de Jesús, se va a distinguir por una característica: lleva una cruz a cuestas y en esa cruz está dispuesto a ser crucificado. Muere a sí mismo cada día. Y aunque el exterior se va poniendo viejo, en el interior se va renovando día a día. La palabra lo renueva, la palabra lo transforma. La palabra cambia su vida. Y hoy es una buena oportunidad para reconocer yo públicamente y pedir perdón, porque también me he equivocado, y como iglesia muchas veces por mi propia equivocación hemos hecho más énfasis en ser cristianos que en ser discípulos. Y yo mismo me he preocupado más por ser cristiano que por ser un discípulo, y por eso les pido perdón a ustedes.
porque no es siendo cristianos como mostramos realmente a Cristo, es siendo discípulos. Y esperamos como iglesia comprometernos más con el verdadero llamado que nos hizo el Señor a ir y a ser discípulos. No prosélitos, no miembros, no cristianos, discípulos de Jesús. Si alguno quiere hacer eso, siempre tendrá un lugar en esta congregación para servir al Señor y hacer discípulos de Cristo. Pero si te parece que es demasiado peso, mucha carga, lo vamos a aceptar, lo vamos a entender, pero no vamos a cambiar el discurso, porque es lo que la palabra del Señor nos llama a hacer, discípulos. Y nos seguiremos amando, pero aquí vamos a venir a crecer juntos, a madurar juntos, a forzarnos unos a otros, a pedirnos cuentas unos a otros, a amarnos, pero como dice la Escritura, a veces a afilarnos unos a otros, a soportarnos, claro que sí, pero especialmente a vernos siempre en un continuo crecimiento para llegar a la estatura de Cristo, porque es el ejemplo y es la imagen que tenemos. Señor, te damos gracias. Es un tiempo especial. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que trae renovación a nuestra mente y transformación a nuestras vidas. Y he pedido perdón de corazón a mis hermanos, pero de la misma forma que lo he hecho contigo, Señor, por hacer énfasis en lo que no nos has pedido que hagamos énfasis. Tú nos pediste que fuéramos tus seguidores, que siguiéramos tu camino, que siguiéramos tus pisadas, no nuestros caminos, no nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque cuesta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesta la mirada en la corona de gloria que nos espera, ahí podremos avanzar día a día, sin importar los obstáculos, sin importar las interferencias, las luchas, las pruebas. Lo que nos espera es victoria, lo que nos espera es la gloria, lo que nos espera es ser llamados no solamente vencedores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Así que no importa lo que traiga el día a día, lo podemos enfrentar con el gozo de tu salvación. Y por eso te damos gracias, Señor, por esta palabra que trae siempre trae ánimo a nuestras vidas. Y la motivación para seguir adelante, para seguir creciendo. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa compartida hoy. Por quienes la escucharon y recibieron esa invitación también. Sígueme. Si hoy alguien está respondiendo a esa invitación, tomando un compromiso con Cristo de ser cambiados, de ser transformado, de seguir a Jesús en obediencia y de aprender día a día más de Él, no estará solo. El Espíritu Santo estará con cada uno de aquellos
que tomamos esa decisión de seguir a Cristo. Para ti la honra, Señor, para ti la gloria. Y la gratitud por este mensaje que nos anima, que nos motiva para seguir como discípulos haciendo otros discípulos. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos, pero por eso dejaste tu Espíritu Santo, por eso dijiste, les conviene que me vaya, para que venga el Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque no estamos solos. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.